Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día jueves 30 de octubre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Con una temperatura ya bastante fría, ya estamos a 40 grados, así que bienvenido al frío. Esta época ya de fin de año. Bueno, vamos a darle muchas gracias a nuestro buen Dios porque nos permite una vez más estar unidos en el Espíritu para alabar, bendecir su nombre, para exaltarle, para glorificar su santo y precioso nombre. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, oh Dios del cielo, tu bendición, que tú, Señor, que tu presencia en esta mañana, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Gracias porque te anhelamos. Gracias porque te necesitamos, Señor. Porque nos levantamos, bendito Señor, sediento de ti, Señor. Sediento de tu presencia, de tu amor. Sediento de tu poder, bendito Dios del cielo, en nuestras vidas. Gracias por las voces de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, Señor, oh Dios del cielo, con el propósito, Señor, de comenzar cada mañana en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios del cielo, por tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias por tu pueblo, Señor, oh Dios del cielo, que en esta mañana invoca tu nombre, que en esta mañana se humilla ante tu presencia, Señor, que en esta mañana, Señor, corre hacia ti, Señor, oh Dios del cielo, deseosos, Papá Dios, de experimentar cada día, Señor, tu gran misericordia, Señor. Misericordia que se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana continúes hablando a nuestro corazón, Señor, oh Dios del cielo, que nos hagas entender el camino por el cual debemos andar, Señor. Gracias porque en tu luz veremos nuestra luz, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por tu pueblo que ora, Señor. Gracias por tus hijos que se levantan, que se humillan ante tu presencia, Señor. Que reconocen tu grandeza y tu poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos cada día, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, por darnos cada día, Señor, el maná que viene de ti, Señor, oh Dios del cielo. Por darnos el alimento físico, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Te pedimos que bendigas a todos aquellos, Señor, que cada día, Señor, se levantan deseosos de verte la fuente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos, gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por tus siervos, Papá Dios del cielo. Que cada mañana, Señor, oh Dios del cielo, se levantan, Señor, a anunciar las buenas nuevas, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu, que en esta mañana bendigas a todos los que están ahí conectados a través de esta plataforma, Señor. Que tú bendigas, Señor, sus familias, que tú bendigas sus hogares, que bendigas la obra de sus manos, Señor. Que en esta mañana salgas a su encuentro, Señor, con las más ricas bendiciones, Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, y quedamos expectantes a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto.
Así es, Señor. Tu palabra es como agua en el desierto. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento cada día, Señor. Bueno, familia, esta mañana quiero compartir la segunda parte del tema. Compartí la semana, el sábado anterior, en nuestro tiempo devocional, cómo superar los problemas y la adversidad. Cómo superar los problemas y la adversidad. Bueno, entonces quiero que vayamos entonces a la palabra del Señor. Póngase a buscar la palabra del Señor como siempre está presente la palabra de Dios, que es el alimento espiritual y a vida eterna. Estamos hablando de la adversidad. Todos y de una u otra manera estamos expuestos a enfrentar la adversidad, estamos expuestos a enfrentar problemas y dificultades. A veces pensamos que a nosotros somos los únicos que estamos experimentando la aflicción, que estamos experimentando la enfermedad, que estamos experimentando pruebas. Pero las pruebas que usted está experimentando en este momento, millones de personas las están experimentando en todo el mundo. Así que no nos llamemos a extrañeza cuando estemos enfrentando situaciones. Hablamos de que a través de esta reflexión vamos a mirar consejos prácticos de la palabra, cómo superar los problemas y la adversidad. Y podemos entender que la adversidad tiene un propósito también, propósito de Dios en nuestra vida. Es captar nuestra atención, asegurarnos de que somos tratados como hijos y no como extraños, y permitir que nos autoexaminemos, ¿cierto? Porque muchas veces los problemas vienen por nuestras propias decisiones, nuestros propios errores que nosotros cometemos. Y a veces tenemos la tendencia a levantar el dedo señalador hacia Dios y culpamos a Dios de lo que nos pasa, de las situaciones difíciles que nos pasan. Decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pablo, ¿no? el rey David, en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle de tribulación, de muerte, no temeré mal alguno. O sea, la seguridad que tenía David al desarrollar una comunión constante y permanente con Dios, con el Padre Celestial. Recordemos que la adversidad tiene el propósito de cautivar también la atención hacia Dios. Recordarnos cuánta misericordia Él ha tenido con nosotros. Recordemos lo que nos dice el Señor en Deuteronomio, el capítulo 8, verso 2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus estatutos y mandamientos. Mire, el Señor metió al pueblo de Israel en ese desierto para probar su corazón, para probar qué tan fieles eran, qué tan leales eran. Y vemos que el pueblo de Israel se rajó en más de una ocasión, no pasó el examen, no pasó la prueba. ¿Qué había en su corazón? Brotó en su corazón la amargura, la murmuración, ¿cierto? La inconformidad, la ingratitud. Brotaron muchas cosas. Cuando pasan cosas buenas en nuestra vida, también Dios prueba nuestro corazón. Si vamos a tener un corazón agradecido, si nos vamos a llevar la gloria a nosotros o le vamos a reconocer a Él. Hablamos de que nuestra identidad depende de cuánto nos enfrentamos, ¿cierto? Nuestra identidad define realmente cómo enfrentamos las adversidades. Si usted se considera un hijo de Dios, usted va a enfrentar la adversidad con la frente en alto, ¿cierto? Y va a enfrentar los problemas con gallardía, ¿cierto? Sin recurrir a la trampa, sin recurrir a la mentira, sino que va a enfrentar, ¿cierto? Con seguridad, con determinación la situación. Hablamos de que la adversidad tiene un propósito de Dios en nuestra vida, que es cautivar nuestra atención.
Y recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos ha llenado de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Este verso está en una traducción del lenguaje actual. Usted la lee en la otra versión, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Entonces, la palabra del Señor, a través de la teoterapia, el Señor a través de la teoterapia quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Y las pruebas hacen parte de ese elemento que Dios usa para formar y transformar nuestra vida. Porque Él quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, la estatura y la plenitud de Jesucristo. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay momentos en que estamos atribulados y cargados con muchas cosas y no sabemos a quién acudir. Y acudimos al mejor amigo, al compañero, bueno, contamos a todo el mundo y mucha gente recurre a las redes sociales a contar sus desgracias, sus problemas, sus dificultades. Pero el Señor está haciendo una cordial invitación a venir a Él. Dice, venir ¿a quién? A mí. Los que estáis como trabajados, cargados, emproblemados, ¿sí? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando de un intercambio, ¿sí? Tome mi carga, tome mi yugo, y dame tu carga, y dame tu yugo, ¿sí? ¿Cuál es la carga, el problema, la dificultad, ¿cierto? ¿Cuál es el yugo? Quizá el miedo, el temor, la inseguridad, la incertidumbre que está en el corazón. Entonces, la adversidad se tiene que enfrentar con esa determinación de que tenemos a alguien que está de nuestro lado y que usa esa situación para que comprendamos de que Él nos ama con ese amor eterno, que Él prolonga sobre nosotros su preciosa misericordia cada día. También hablamos de que la adversidad es nuestra seguridad de que Dios nos trata como hijos, de que Dios nos ama, de que no somos cualquiera, que no somos cualquier cosa para el Señor, que Él nos ama con amor eterno. En Hebreos 12, 6 y 7 dice que porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama, que considera a su hijo. Y dice, si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. En otra versión dice, si los dejara sin corrección no serían hijos, sino que serían bastardos. Entonces, si está pasando por situaciones, Dios está en control de toda esa situación. Y ahí es donde tenemos que tener una sensibilidad muy, muy precisa para preguntarle a Dios, para saber, no preguntarle el por qué, el famoso por qué a mí, ¿sí? Sino para qué, Señor. ¿Qué me quieres enseñar a través de esta situación molesta, esta situación adversa que estoy viviendo? También hablamos de que la adversidad es el medio para que nos examinemos, nos autoexaminemos, nos autoevaluemos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no podemos elegir nuestras circunstancias extremas, pero siempre podemos elegir cómo responder, cómo enfrentarnos a ellos. Usted no las puede elegir. Usted no puede elegir los problemas llegan. Simplemente tenemos que buscar la forma de enfrentarlos a ellos. Entonces vamos a ver los obstáculos para superar problemas y la adversidad. ¿Cómo vemos obstáculos que hay para superar problemas
y la adversidad que pueden venir a nuestra vida. En primer lugar, creer que la fe cambia las circunstancias. Creer que la fe cambia las circunstancias. Vamos a mirar un pasaje que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9 de San Marcos, en el verso San Marcos capítulo, aquí está San Marcos, a ver, lo hicimos, San Marcos capítulo 9. Se me hizo San Marcos. Capítulo 9, verso 23. Capítulo 9, verso 23. A ver. ¿Qué pasó aquí que no sale San Marcos? Bueno, busquemos San Marcos porque se me bloqueó la Biblia electrónica. Vamos a buscarlo entonces en la Biblia de papel, porque aquí tenemos la Biblia de papel. La electrónica se cerró, quiso abrir, pero aquí tenemos en San Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, el verso 9, capítulo 9, verso 23. Capítulo 9, verso 23. Dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 23. Ya lo encontramos. Él dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y creyó. Dijo, y creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres en él más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: este género no sale con nada, sino con oración y con ayuno. El creer que la fe cambia las circunstancias, ¿sí? Es la acción, la fe más acción, ¿sí? Es igual a la bendición, trae la bendición, desencadena la bendición. Entonces, el creer que la fe cambia las circunstancias no basta, sino que hay que apropiarnos realmente de ella y hay que actuar, ¿sí? A este hombre le decían: tu hijo está muerto, no molestes más al maestro, ¿sí? Sin embargo, esa fe que él tenía no se quedó simplemente en una fe teórica, sino que la llevó a la práctica. Y por eso le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Ayuda a mi incredulidad. La incredulidad es un obstáculo para nosotros poder superar los problemas y la adversidad, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo obstáculo que tenemos es el desconocimiento de la palabra de Dios. El desconocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó conocimiento. El pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, conocimiento de las escrituras, desconocimiento de las profecías, de las palabras del Señor, de las promesas del Señor. Y luego usted y yo tenemos que entender que estamos llamados a conocer realmente la palabra del Señor. Por eso David fue un hombre de tanto éxito, porque él conocía la palabra, él conocía las promesas. Y por eso él acumulaba el conocimiento de la palabra, de las promesas del Señor en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, los dichos del Señor, para no pecar contra él. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. En Marcos, en Mateo capítulo 22, en Mateo capítulo 22 encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor en el versículo 29. Versículo 29. Nos dice el Señor aquí: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto le está respondiendo el Señor, ¿cierto?, a los fariseos. Estaban preguntando acerca de la resurrección, ¿sí? Y entonces Jesús le respondió a ellos: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Estos hombres eran supuestamente maestros de Israel, ¿sí? Eran hombres muy importantes e influyentes. Y entonces están hablando acerca de la resurrección, ¿sí? Aquel día, dice en el verso 23, se acercaron a él los saduceos. En este caso son los saduceos. Recuerden que había dos sectas, dos grupos religiosos muy influyentes en Israel, que estaban los fariseos y los saduceos. En aquel día se acercaron los saduceos y dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: maestro Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casa con su mujer y llevará a la descendencia de su hermano. Hubo pues, le hacen una analogía, una historia de un hermano, un hombre que se casó. Dice: hubo entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y como murió sin descendencia, dejó la mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero de ellos, todos se murieron, ¿sí? Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron como mujer. Y entonces le responde el Señor. Entonces Jesús le respondió y dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que seréis como los ángeles del cielo de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el camino, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, el ignorar las escrituras nos lleva también a desconocer el poder de Dios. Y vemos que estos religiosos estaban completamente errados. ¿Por qué? Porque estaban ignorando las escrituras. Otro aspecto que se presenta como un obstáculo para superar los problemas y la adversidad es persistente indecisión para confiar en Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en su amor, en su gran misericordia.
Entonces, en Mateo capítulo 13, en el verso 58, dice aquí la palabra del Señor, versículo 58. No hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. La incredulidad aparece aquí. Indecisión para aprender a confiar en Dios. ¿Y esto de dónde sucedió? ¿Sí? En Nazaret. En Nazaret. En su tierra, donde creció, donde le conocían. ¿Sí? Entonces dice que en ese lugar no hizo muchos milagros. No hizo muchos milagros. Jesús, ¿dónde? En Nazaret, dice este pasaje. Vamos a leer el contexto de por qué el Señor hizo muchos milagros allí. Entonces, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sí se ha podido dar cuenta de esa famosa frase que ha sido extraída para describir que muchas veces la gente que no cree en usted es la gente más cercana, la gente de su casa, la gente de su familia? Cuando usted recién se convierte al Señor, acepta al Señor y comienza a caminar, los ojos del mundo están puestos sobre usted, y especialmente los de su casa, los de su familia, porque se dan cuenta que usted está yendo a la iglesia, que usted se convirtió al Señor, que está orando, que está leyendo la Biblia, y ellos están mirando a ver cuál es su comportamiento, cuál es el cambio, ¿sí?, que ha habido en su vida. Y dice que el Señor no hizo muchos milagros allí, ¿sí? No hizo milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque no creyeron, porque a Él no le veían como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino como el carpintero, el hijo del carpintero. Entonces, cuando usted mira a Jesús como el carpintero, ¿qué le puede hacer a Jesús? ¿Qué puede esperar de Jesús? Pues que le fabrique una mesa, le repare una puerta, le repare un mueble, ¿sí?, como carpintero que es. Y así le veían, ¿sí? ¿No es este el hijo de José el carpintero? Así le veían. Y por eso dice que no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Entonces, esa persistente indecisión para confiar en Dios, para creer en Dios, llevó a que Él no operara muchos milagros. No colocar nuestra mirada en Cristo, no colocar nuestra mirada en Dios, ¿sí? El apóstol Pablo nos exhorta a que pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en Dios, ¿sí?, porque Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí en Mateo 14, 29, nos dice aquí la palabra del Señor, versículos 29 y 30. Y Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Bueno, este episodio, el acontecimiento cuando Pedro ve al Señor, sus discípulos ven al Señor caminando hacia ellos sobre las aguas. Y muchos pensaban que era un fantasma. El Señor le dijo, yo soy. Cuando escuchó la voz del Señor, Pedro, el incrédulo y dubitativo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sí? Pedro caminó sobre las aguas, desafió la ley, esa ley natural. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro se hundió? Porque Pedro quitó su mirada del Señor, dejó de oír la voz del Señor y se dedicó a ver las olas, se dedicó a ver la braveza del mar, se dedicó a escuchar el ruido del mar, el rugido del mar, y comenzó a hundirse hasta que dio voces y el Señor extendió su mano y lo rescató.
Bueno, hay muchas voces, hay muchos ruidos que nos llevan a hundirnos. Cuando quitamos la mirada del Señor, hundimos en la duda, en los razonamientos, en la incertidumbre. Y la impaciencia es otro obstáculo para superar los problemas. La impaciencia, no entender los tiempos del Señor o el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor, Dios domina los tiempos y el tiempo del Señor es muy diferente a nuestro tiempo, ¿sí? Para Dios, un día pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. Así que a Él no lo rige el tiempo, así que mal hacemos nosotros en encajonar a Dios, rotular a Dios con el tiempo que nosotros manejamos, ¿sí? Es muy importante que nosotros aprendamos a tener esa paciencia, esa confianza en Dios. No entender el tiempo, Señor. Hebreos capítulo 10, en el verso 33, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 33. Por una parte, ciertamente en los vituperios y tribulaciones y fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos para espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En una situación semejante. En el verso 33 nos dice, 36, nos dice: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Mira, aquí habla de paciencia. Paciencia. Resulta que la paciencia viene incorporada dentro del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros aprendamos, ¿cierto?, a desarrollar esa paciencia. Entonces, dice, pues, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿sí? Es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios en toda circunstancia, en toda situación, en todo problema, en toda adversidad que estemos enfrentando. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, nos dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Sí? Ya lo hemos hecho referencia a este verso que nos habla acerca del tiempo. No podemos meter a Dios dentro del tiempo cronos. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto, que es el tiempo kairos. El tiempo cronos es el que nosotros manejamos. Que un día tiene 24 horas, 24 horas tienen 60, que una hora tiene 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos, que un segundo tiene 60 minutos, tiene 60 segundos, ¿sí? Que un año tiene 365 días. Ese es el tiempo cronos que nosotros manejamos. Entonces, el hombre que transforma la adversidad es el que aprende a estar de rodillas ante Dios, el que aprende a humillarse ante la poderosa mano del Señor. En Isaías en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, nos hace referencia, ¿cierto?, a la adversidad que enfrentó este personaje. Él determinó volverse a Dios como único camino para salir de la adversidad. Josafat
fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. En Segunda de Crónicas 20, cuando llegó amenaza, que venían 3 poderosos ejércitos, sus reyes y 3 poderosos ejércitos a destruir a Israel. Él se humilló ante Dios, se humilló ante el Señor y le dijo: Señor, yo no sé qué hacer con este problema que se me viene. ¿Sí? Yo no sé cómo voy a enfrentar esa multitud tan grande que viene contra nosotros a aplastarnos. Y entonces el Señor escuchó su oración. Y por eso Josafat responde más adelante: creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y Dios le da la estrategia para enfrentar a estos enemigos. Y resulta de que Dios fue el que peleó por ellos. ¿Sí? Entonces, en Segunda de Crónicas 29, del 10 al 11, dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ahí está. Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, en el versículo 10 al 11. Segunda de Crónicas 29. Vamos a buscar el contexto de este pasaje. Segunda de Crónicas 29, del 10 al 11. Este es el reinado de ¿quién? De Ezequías, el rey Ezequías. Dice en el 29:1, comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Que literalmente Ezequías no fue hijo de David, sino que por costumbre David se volvió un referente para todos los reyes. Y el rey que hacía lo recto, lo correcto delante de Dios, le decían que era hijo de David, porque está imitando la conducta de David. Y dice que este hombre, desde que comenzó a reinar, los 29 años que reinó, hizo lo recto delante de Dios. O sea que fue un rey exitoso. Y entonces aquí él está exhortando a toda la gente, a los levitas, a todos los siervos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se engañen. Dice: no os engañéis, hijitos míos, no os engañéis. ¿Sí? Mira el lenguaje que él adopta, un lenguaje muy paternal. ¿Que lo adopta de quién? De su relación con Dios. ¿Sí? No se engañen, hijitos míos, ahora porque el Señor les ha escogido a ustedes. Les ha puesto aquí en el ministerio, ¿sí? Para que estén delante de Él, para que le sirvan y le quemen incienso, ¿sí? Para que sean sus ministros, ¿sí? Entonces Ezequías venció la adversidad de la muerte y determinó buscar al Señor. Él determinó buscar al Señor. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, encontramos que Ezequías cayó gravemente enfermo. Él tuvo una enfermedad de muerte. Y el Señor le manda un mensaje, ¿cierto? Con el profeta. Dice del capítulo 20, verso 1 al 6, en aquellos días cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás.
Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. ¿Y voy a qué? A sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aquí está cómo Ezequías venció la adversidad, ¿sí? Porque determinó buscar a Dios. Determinó humillarse delante de Dios. Y la respuesta fue inmediata. Miren, con el mismo mensajero que Dios le mandó a decir: ordena tu casa porque te vas a morir, porque ya se te acabó el tiempo, ¿sí? Y en el mismo momento Ezequías, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios, lloró delante del Señor y le hizo una oración muy sentida: Señor, yo he andado en integridad, he hecho lo recto, te he agradado, ¿sí? Inmediatamente no había salido Isaías, el mensajero de la casa, cuando Dios le dio el mensaje: ve y vuelve, ¿sí? Ve y vuelve a mí y dile: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, ¿sí? He visto la rectitud que hay en tu corazón. Y Dios le añade 15 años más de vida a Ezequías. Entonces, como aplicación en esta mañana para nuestra vida, para el Hijo de Dios, para el creyente verdadero, la adversidad es una oportunidad para que Dios actúe, para que Dios muestre su poder en su vida, en nuestra vida. Aunque todo parezca estar en contra, la victoria final es de Dios. Dios tiene la última palabra. El diagnóstico puede ser muy determinante, ¿sí? Hay médicos que dicen: no, pues que a usted le queda tanto tiempo de vida. Esto que usted tiene no tiene cura, no tiene solución. Este problema financiero no tiene problema. Este problema migratorio no tiene problema. Esta situación laboral no tiene... Es decir, hay situaciones con las que nos enfrentamos que parecen imposibles. Aunque todo parezca estar en contra, la victoria final y la última palabra la tiene Dios. Entonces no dejemos que el ruido de los problemas, que la crítica, que la murmuración, que tantas voces que escuchamos nos impidan oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es lo más importante, ¿sí? Buscar ese lugar de quietud, de reposo, de soledad muchas veces para escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos de aquí, de acá, de tantas partes voces y voces que nos dicen y nos dan fórmulas y nos dan soluciones, pero lo más importante es buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar su palabra, buscarle a Él. Entonces no dejemos que ese ruido impida que nosotros oigamos la voz del Señor. No importa cuán grande sea la dificultad, sea el enemigo, sea el problema, si lo comparamos con Dios, se va a quedar pequeño. Por eso es importante cultivar cada día nuestra visión de Dios. ¿Cuál es la visión que tenemos de Dios? Nuestra visión de Dios se va incrementando, se va fortaleciendo en la medida que nosotros tenemos comunión con Él.
¿Cómo ve usted a Dios? Si usted ve a su Dios gigante, cuando usted mire a ver los problemas, usted los va a ver chiquitos, problemas pequeñitos. Pero si usted es gigante el problema, porque es que a veces tenemos la tendencia a idolatrar el problema, y nos humillamos y nos arrodillamos delante del problema, no delante de Dios. Entonces, cuando tenemos la visión de un Dios muy pequeño, nuestros problemas van a ser gigantes, los vamos a ver gigantes. Pero cuando tenemos una visión correcta de Dios y saber que Él es nuestro pastor, como David tenía una visión clara de quién era su pastor, ¿sí? Como Pablo tenía una visión muy grande del Señor. Por eso se atrevió a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, los problemas los vamos a minimizar, ¿cierto? Cuando tenemos una correcta visión de Dios, quién es Dios para nosotros. El andar en obediencia a nuestro Padre nos da solución cuando andamos en obediencia. Eso le dijo Ezequías, he andado en obediencia, he guardado tus mandamientos, tus estatutos, he andado en integridad. Cuando tenemos esa tranquilidad de que hemos andado en esa obediencia a Dios, eso nos da autoridad para orar y para decirle, Señor, mira, yo he hecho esto para agradarte a ti, ¿sí? He obedecido tu palabra, ¿sí? Entonces la vida cristiana es una experiencia que nos lleva a aprender cada día, ¿no? Todo ayuda bien. Recordemos lo que Pablo nos escribe ahí en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no hay problema grande, ¿sí? No hay problema más grande, no hay problema imposible, ¿cierto?, de solucionar, porque Dios es especialista en imposible. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría inmensa, Señor, de poder conversar contigo, de poder, Señor, oh Dios del cielo, entender que en el mundo tendremos aflicción, entender que la prueba, Señor, es una forma a través de la cual tú captas y quieres llamar nuestra atención. A través de esa situación quieres que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos, cómo está nuestra vida, qué actitudes y conductas tenemos que cambiar y mejorar. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que bajes esta palabra a nuestro corazón y nos permitas, Dios del cielo, ser sensibles a todos, desarrollar esa paciencia, desarrollar nuestro oído, aprender a humillarnos delante de Dios y no del problema, estar de rodillas ante Dios para estar de pie ante la adversidad, ante los problemas, ante los hombres, estar de rodillas ante ti para poder enfrentar, Señor, cualquier diagnóstico contrario, cualquier situación, cualquier amenaza, Señor, cualquier peligro, porque tú estás con nosotros, Dios del cielo. Porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, porque tú aderezas mesa delante nuestra en presencia de nuestros angustiadores. Te pedimos que unja nuestra cabeza con aceite en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, para que nuestros pensamientos sean afirmados, para que nuestros sentidos, Señor, sean afinados en discernir lo bueno y lo malo, Señor. Gracias te damos, Dios del cielo, por las dificultades, porque esa leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más excelente peso de gloria, Señor, porque hemos decidido confiar en ti, esperar en ti, Señor, en tu palabra y en tus promesas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos los que están atribulados, Señor, y ayuda a nuestra incredulidad, como decía aquel hombre. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Debemos confiar en ti, confiar plenamente en ti, Señor, de que tú lo harás otra vez, Señor, porque tú eres el Dios especialista en imposibles. Tú fuiste el que abriste el mar, Señor, para que tu pueblo saliera a la libertad. Tú, Señor, enviaste alimento en el desierto, agua en el desierto, Señor. Tus vestidos no se gastaron, sus zapatos se rompieron
en el desierto. Durante 40 años lo sostuviste, Señor. Fuiste su fuente, fuiste Jehová Jireh, el proveedor de su vida. No permitas que nuestro corazón se engrose, Señor, se endurezca con la ingratitud, con la murmuración, Señor, como lo hizo el pueblo en el desierto, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y te pedimos que continúes con nosotros el resto de este día y que bendigas a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.